Muchas gracias, Alberto. Vamos a invitar ahora a Rocío Buendía, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Forética. Rocío, bueno, por la parte del equipo de Forética, todo el equipo y el equipo de comunicación, enhorabuena también por el esfuerzo para hacer este evento. Creo que vas a hacer participar también ahora a la audiencia, así que donde nos digas... Eso es, pues lo primero, muchas gracias Germán y muchas gracias Alberto. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy aquí. Si queréis, podéis ir subiendo los ponentes de ahora. Como os decía, muchas gracias a los que nos estáis acompañando hoy aquí, a las más de 1000 personas que nos están siguiendo a través del streaming. Quería también, como ha dicho Germán, este minutito que tengo para agradecer al equipo de Forética, a mis compañeros que les vais a ver dando apoyo en todo momento, y al equipo de comunicación que llevan muchos meses trabajando en ello y lo han hecho con muchísima ilusión. Antes de pasar con la siguiente mesa, vamos a hacer una pequeña dinámica que vamos a ir repitiendo a lo largo del evento. Va a aparecer un QR, ¿vale? Si queréis ir sacando los móviles, porque también desde los que nos estáis siguiendo en streaming podéis participar. Tenéis ahí un código para participar, os metéis y como estábamos hablando de tendencias, como vamos a hablar toda la mañana de tendencias, os hemos preparado una pequeña pregunta que aparecerá ahora en pantalla. Vamos a esperar un poco. Ahí está, ¿vale? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Qué es qué temas van a centrar la agenda de sostenibilidad en los próximos meses? Os dejamos, tenéis 2 opciones para ir apuntando. Ahí vemos todos los derechos humanos, cambio climático, todos los temas que creéis vosotros que van a ser tendencia. Muchos de ellos se van a ir tratando hoy aquí. Y bueno, yo creo que ahí cambio climático está sin duda que aumentando de tamaño. Yo creo que tenéis muchas cosas de qué hablar, Germán. Os voy a dejar porque bueno, la mesa que tienes aquí con estos ponentes tan de altísimo nivel para tratar precisamente eso, cómo impulsar la sostenibilidad desde la alta dirección. Así que nada, muchas gracias a todos y gracias. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias y muchas gracias a los que estéis participando también conectados. Hemos visto ahí, ahora vamos a contrastar con vosotros, si esas palabras que ven como tendencias, desde luego en la Visión 2050 hemos visto clima, hemos visto derechos humanos también, no sé, ahora me diréis cuál habéis visto vosotros más resaltada, naturaleza, tecnología. Bueno, Alberto, no sé si estas prioridades coinciden con las que sientes tú, ¿no? Coinciden con muchas de la Visión 2050, pero en Microsoft también. Sin duda. O sea, primero, coincide 100% y de hecho una de las mayores preocupaciones que tenemos, como os decía antes, era el tema de gobernabilidad y responsabilidad de inteligencia artificial, pero sobre todo en el aspecto de emisiones. Es decir, el gran reto que tenemos es cómo hacer que toda esta ola tecnológica sea sostenible y el hacer también que los proyectos donde estamos trabajando tengan un impacto en cuanto a circularidad. De hecho, uno de los objetivos que tenemos es en 2030 ya, estamos en 2025 usando renovables en toda nuestra tecnología. En 2030 es ser negativos tanto en agua como en emisiones y en 2050 haber devuelto todo el CO2 que hemos sacado en Microsoft desde la fecha de creación en 1937, ¿no? O sea, mucho reto y muchísimo trabajo, sobre todo en temas de circularidad y os diría de algoritmos verdes, es decir, del hecho de que el desarrollador y el consumidor sea consciente de que la inteligencia artificial obviamente tiene una serie de consumos importantes y que obviamente tenemos que colaborar todos para hacerlo sostenible y de alguna manera inclusivo para todos los países y no importa el poder adquisitivo y económico, ¿no? Pues Alberto, sumamos a la conversación y bienvenidos a ESG Spain. En primer lugar a Giuseppe Chiricati, director general de KISI España, bienvenido. A Ana Paula Márquez, CEO de EDP España, bienvenida Ana Paula. Alejandro Beltrán, socio director de McKinsey & Company Iberia, bienvenido. Y a Javier Bardají, consejero delegado de A3 Media. Donde rato vamos a hablar de esa responsabilidad que tenéis vosotros, ¿no? De liderazgo en materia de sostenibilidad y cómo lo estáis llevando a cabo. No hay ninguna duda que sois todas organizaciones y empresas líderes en este ámbito. Si quieres, empezando por ti, Giuseppe, donde, bueno, desde luego en la industria farmacéutica estamos viendo cómo
se está avanzando en este ámbito. Vosotros sois ya un referente, desde luego, desde hace años en ese aspecto de acelerar la transformación y la sostenibilidad. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo estás viviendo tu papel, desde luego, dentro de tu compañía para acelerar este ámbito? Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí y en este evento tan importante, ¿no? También para concienciar siempre más, ¿no? Nunca es suficiente la concienciación en este campo. Pues el sector farmacéutico es un sector clave para cualquier sociedad, diría, desarrollada o no desarrollada. Diría que en muchos casos marca la diferencia entre una sociedad desarrollada o menos, el acceso a la sanidad y cuántas personas dentro de un determinado país pues, tienen acceso a esta sociedad. Afortunadamente, ¿no? En Europa, en España, vivimos en sociedad donde el acceso a la sanidad es masivo y esto, si miramos a lo largo, ¿no? Estábamos viendo desarrollo en términos de PIB en los últimos siglos, pues si veamos la vida media de ser humanos ha subido constantemente gracias también a la introducción de nuevas terapias, sobre todo, ¿no? Pensamos en la penicilina o si no, pensamos más recientemente también el papel que ha jugado la industria farmacéutica en el salir como parte fundamental de la solución para salir, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que todos compartimos la importancia social, ¿no? De la industria, del sector. Pero también es un sector tractor a nivel económico. Pensamos que solo en España genera más de 210.000 puestos de trabajo y es un empleo de calidad alta, emplea gente con una carrera universitaria, etcétera, muchísimas mujeres también, más del 50%, que también es un aspecto muy importante. Y también en términos de I+D es el segundo sector en inversión de I+D en el país. Entonces diría tanto en el aspecto social como en el aspecto económico y por supuesto en el aspecto de sostenibilidad nos estamos acelerando claramente en términos de reducir los residuos y de generar siempre, ¿no? Esta transición hacia productos eco-friendly, más sostenibles. Pues aquí el tema es que no podemos dejar pacientes sin terapia, sí que pero tenemos el firme compromiso de mejorar, ¿no? También la huella de CO2 de nuestros productos. Ana Paula, vosotros tenéis un lema NDP fantástico, nos encanta, nosotros elegimos la tierra. Y desde luego se marcan vuestro ideario de realizar una transición rápida y contribuir, ¿no? A ayudar a la sociedad a hacer esa transición, a descarbonizar la economía. ¿Cómo estáis, desde luego, en ese proceso, ¿no? Creo que habéis marcado un plazo, ¿no? de 10 años de aceleración. ¿En qué punto estáis y cómo estás empujando esa propuesta? Bien, muchas gracias. Parabéns a Forética por este evento. Ha sido muy interesante escuchar desde el director general a la presidenta de Forética también cuáles son los principales retos. Cuando miramos los retos que tenemos por delante son muy significativos. Es muy importante que las compañías puedan compartir experiencias y articular planes comunes, incluso en algunas cosas intersectoriales en varios puntos. Y entonces nos parece muy importante estar en un foro como de Forética. En el caso de EDP, yo lo diría que el sector energético es un sector que hoy, cuando hablamos a nivel global, cuando hablamos de ciudadanos, es muy importante porque muchas veces hablan que estamos viendo cambios climáticos muy significativos. Hoy hacer esta transición energética ya no es una opción, es un imperativo, porque lo estamos viendo todos los días. En ese punto, modelos predictivos de lo que ha pasado en el pasado no son buenos para conseguirmos prever lo que va a pasar en el futuro. Estos cambios están aquí ya, solo no lo podremos querer ver, pero están aquí. En nuestro caso, nuestra ambición es una ambición de liderar esta transición energética. Como hablabas, tenemos metas, escenarios bastante comprometidos para el futuro. Nosotros hoy estamos en 29 mercados globalmente y tenemos un objetivo muy claro de ser 100% verdes en 2030, net zero en 2040. Para hacernos eso, estamos haciendo un plan de inversiones muy significativo. Tanto en tecnología estamos invirtiendo como 25.000 millones de euros hasta 2026, tanto en tecnologías renovables como redes que son necesarias también para hacer esta transición.
Hablamos en el inicio la importancia de la tecnología. Es totalmente verdad. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en redes más inteligentes, digitalización de lo que estamos haciendo. Entonces, también en cuanto grupo estamos invirtiendo 3.000 millones de euros en innovación de nuevas tecnologías y también en toda la parte de digitalización. Por eso estamos muy comprometidos con este desarrollo de tecnologías renovables. En nuestro lema, que es "Nosotros elegimos la tierra", en español, es nuestra voz que este cambio hasta un futuro que sea más verde, más sostenible, es un imperativo global de todas las compañías. Aquí en España es interesante porque tenemos un compromiso global de salir de carbón hasta 2025, ya tenemos solo en Brasil y una cosa pequeña en España, pero en España tenemos un compromiso global que todas nuestras centrales térmicas que habíamos tenido, e incluso las que habíamos adquirido, están siendo convertidas en hubs verdes. Lo tenemos con una parte de hidrógeno verde, con renovables, con almacenamiento, con flexibilidad. Es muy importante que esta transición sea una transición inclusiva, donde tenemos una preocupación de convertir todas las personas que son nuestras directas y todas las que trabajan con nosotros en el ecosistema, de garantizar esta transición. Y entonces es algo que tenemos en varios de nuestros proyectos, incluso de los 7 que tenemos en España catalogados con el sello IPCEI en Europa, que son proyectos de interés estratégico, 3 son de EDP. Y entonces para cada emplazamiento tenemos ese tipo de proyectos y muchos programas que hacemos también con toda la comunidad para garantir este foco en sustentabilidad. Y Alejandro, hemos visto que la audiencia nos decía que el clima como prioridad número 1, net cero. Bueno, ya ha salido McKinsey varias veces mencionado, porque cuando hay que ponerle números a esas oportunidades de inversión, pues siempre nos apoyamos mucho en vuestros informes. ¿Crees que tenemos que convencer todavía a más presidentes, consejeros delegados de compañías para abrazar, desde luego, este camino, esta oportunidad? Es una oportunidad trabajar de crecimiento sostenible, inclusivo, trabajar con estos principios. Muchas gracias. Bueno, primero, Germán, Forética, gracias por la invitación y por todo lo que hacéis. De una manera rápida, a mí me gusta siempre, cuando hablamos de la transición energética, al final como dejar 5 características que yo creo que todos tocamos. Lo primero, y lo decíais, es urgente. No es un tema solo de riesgos financieros, es un tema también de riesgos físicos que hemos hablado. Lo segundo, es posible, porque muchas veces siempre tenemos el debate de, bueno, lo que estamos hablando desde un punto de vista de implicaciones, y es posible. Si miramos a España mismo, desde el año 2007 al año 2019 hemos reducido 1/3 las emisiones. Y de facto, cuando miramos, y tenemos un informe hecho para España en concreto también, podemos llegar en el 2045, hay una vía determinada para llegar a emisiones cero, y en el 2050 emisiones negativas. Lo tercero es que lo que implica, aunque sea urgente y sea posible, es tremendo desde un punto de vista de inversión. Solo, y no quiero decir muchos números para no confundir a toda la audiencia, pero tenemos que invertir el 6,2% del PIB acumulado hasta el 2050 en todo este tema de desarrollo de las energías, que no es un número bajo. Y por último, los otros 2 temas es un tema tecnológico. Mucho de esto depende de que se desarrollen y de una manera rápida y escalable todas las tecnologías que van a poder permitir que todos los combustibles fósiles desaparezcan. Y por último, que a mí es de los que más me gusta, pero yo creo que es mi carácter también, siempre tendemos, o a veces tendemos a hablar de la parte más de mitigación, de riesgo, pero esto también es una oportunidad. O sea, en cuántas industrias estamos viendo la posibilidad, por los cambios que está habiendo en el consumidor, por las fuertes inversiones, de que hay nuevos profit pools que se están desarrollando. En concreto, cuando hablabas de los CEOs, yo sí que veo yo creo que hace ya un poquito de tiempo, siempre cuando presentabas un plan estratégico, un plan de cambio, había una hoja de transición energética o descarbonización. Yo creo que cada vez esto está más embebido porque es muy difícil separarlo de lo que es la propia estrategia de las propias compañías. Resaltaré 4 temas, yo creo, porque esto, como es tan transversal y tan gordo en la propia estrategia, pues toca lógicamente muchos temas. Pero si tengo que resaltar 4 a tu punto, desde un punto de vista de CEOs y presidentes, y si bien es muy distinto también en las diferentes industrias, yo creo que hay un tema
que cambia mucho, que es todo el tema de cómo aceleramos el despliegue de capital con una mentalidad muy diferente, porque nos encontramos con seguramente mucho más private equity-like en compañías industriales, en el que la naturaleza de las inversiones, el estadio de desarrollo es tan distinto que tengo que hacer inversiones pues mucho más de early stage, cómo asumo esas inversiones, cuál es el riesgo, cómo tengo las opciones, e inversiones un poquito más potentes dentro de lo que es la propia compañía. Luego, la asignación de capital y cómo lo valoramos y lo gestionamos, yo creo que es muy gordo. Lo segundo, como todo, pero yo creo que dicen los ingleses lo de play offense, yo creo en la estrategia de transición energética. Está claro que hay mucho componente de reestructuración de las operaciones core, pero hay mucho componente también, lo que hablábamos antes, de nuevos negocios y de cómo utilizamos esto como oportunidad de crecimiento para las propias compañías. Lo tercero, y a veces se nos escapa un poco, las implicaciones que tiene en la gestión de recursos humanos y en la recapacitación de las fuerzas laborales. Hablamos de transición energética, pero no sé, podemos hablar de muchas industrias. Cogemos la industria de moda. Si queremos hacer esta descarbonización, tocas todo. Tocas desde el diseño, tocas desde el supply chain, tocas el manufacturing, el procurement, no hablo de temas de fábrica, y esto implica unas capacidades totalmente distintas. Y la cuarta implicación que veo mucho en CEOs y en compañías cuando están mirando esto es todo el tema de los ecosistemas. De repente, o sea, esto es tan gordo el cambio que tenemos que hacer que es muy difícil pensar que lo puedes hacer por ti solo. Hablamos del sector público, hablamos de competidores, hay una forma de actuar muy distinta para hacerlo. Y en este sentido, en este ecosistema, me gustaría también invitar y agradecer también a Forética la nueva comisión. Sí, Javier, siempre hay que contrastar que como ha habido ¿se nos escucha bien ahora o recuperamos? Ya está. Yo creo que era una señal para que cortara ya, pero... Ahora. Solo no nos quedemos sin ningún mensaje. No, solo comentaros e invitaros a todos los que estáis aquí y formáis parte de la familia Forética, la comisión que ha lanzado Forética, que en este caso presido, sobre Net Zero, que quiere ser también un espacio en este debate que estamos teniendo de debate estratégico de cómo podemos avanzar en esa transición energética, pero también muy enfocado en el lanzamiento de acciones concretas que podamos hacer como país para avanzar. Entonces, invitaros a todos a vuestra participación y agradecer también a Forética pues, todos los recursos. Muchas gracias, Alejandro. Por si no se ha llegado a escuchar bien, creo que alguno de los eventos, vamos, ¿no? Dentro del Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, que engloban 50 presidentes y consejeros delegados, abierto desde luego, ¿no? a avanzar, ¿no? Se ha creado, ¿no? Y coordinarás, Alejandro, una comisión Net Zero para elevar aún más el tono, ¿no? en ese ámbito, así que estaremos muy atentos a ese desarrollo. Javier, por supuesto, bueno, lo primero de todo, ya son varios años colaborando, ¿no? con A3 Media en nuestro evento, estamos muy cómodos, desde luego colaborando con vosotros. Muchísimas gracias y enhorabuena al equipo, bueno, desde Esther, que es la cara visible, a toda la sala de máquinas, al equipo de sostenibilidad, con Susana, ¿no? Desde luego el trabajo que a lo mejor, ¿no? Cuando vamos a una industria, ¿no? Como la farmacéutica, la tecnología, la energía, ¿no? Pues igual en vuestro sector, igual no era tan relevante dar un paso al frente y liderar esa conversación, ese discurso sobre la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues primero, muchísimas gracias a vosotros, a Forética. Ya nos tenéis absolutamente dentro de la familia y abducidos completamente. Espero que podamos repetir otra vez un acto de Forética en las instalaciones de A3 Media. La verdad que fue un orgullo poder hacerlo. Muchas gracias a Esther, que está aquí, esto también aportando su grano de arena en esta presentación. Y nada, yo creo que lo han dicho todos mis compañeros. Quizás yo siempre pongo el punto en la S, ¿no? de social. Es decir, quizás nuestro rol tiene que ser, efectivamente, qué impacto social esto tiene todo lo que hacemos como medios de comunicación, ¿no? Y medios que se están transformando, como todos los demás sectores que ya conocemos. Y no es una metáfora, yo lo he dicho ya alguna vez en este foro, ¿no? Nosotros emitimos y lanzamos al aire estos gases y nuestros particulares contenidos. Y a veces son tóxicos, a veces no son tóxicos. Y no es, repito, una metáfora. Y depende de cómo lo hagamos y depende de cómo ejercemos el rol, en nuestro caso, pues ahora de liderazgo,
pero no quiere decir eso tener más audiencia, ni tener más usuarios, ni tener más oyentes. Tenemos que tener esa responsabilidad de lo que al final acabamos emitiendo. Y si tengo que aportar algo, creo que desde el punto de vista de los CEOs tenemos que introducir la política de sostenibilidad aprovechándola con lo que es el propósito corporativo de las compañías. Que es verdad que me toca quizás decir lo más poético, porque me dedico a los medios de comunicación, pero creo que en el fondo es tremendamente práctico, ¿no? Nosotros en nuestro caso, que decimos que con el poder de la reflexión y de la emoción generamos contenidos, ¿pero para qué? O sea, para hacer una comunidad de valores compartida. Y al final, un medio de comunicación que tiene 33 años como A3 Media, con sus radios, sus televisiones, sus operaciones digitales, sus operaciones de pago ahora en A3 Player, lo que tiene es el objetivo de crear esa comunidad de valores compartidos. Ante la llegada de nuevos operadores que abdican de ser editores, aparentemente, y que abdican, por tanto, de poner límites a lo que emiten, como son las redes sociales, como son las plataformas sociales, en las que el año pasado pues, hablábamos, ¿no? Y de cómo se juega en ellas pues, con la desinformación, con las informaciones fake, con la autoestima de nuestros hijos, de nuestras hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en eso reconozco que en el último año hemos mejorado poco. Y es un tema de país, pero es un tema de que podamos ejercerlo nosotros también. Y, por tanto, el impacto en la S, que hemos pasado un poquito siempre por encima, nos centramos mucho en la E y nos centramos mucho en la G, la sostenibilidad tenemos que desacomplejarla, porque si no acabaremos convirtiendo en algo lejano, algo en que el ciudadano, en un mundo tan polarizado, empezará a sospechar de ella, empezará a pensar que hay una agenda oculta, empezará a pensar que hay una agenda ideológica oculta. Y creo que es todo lo contrario lo que tenemos que hacer precisamente con la sostenibilidad. La sostenibilidad habla de garantizar el presente para ganar el futuro a las nuevas generaciones. Por lo tanto, no tiene que ser sospechosa de nada. Y en la medida en que le quitemos complejidad y hablemos con mucha más claridad, me parece que eso será muy positivo. Por tanto, que esté muy enganchada a lo que es el propósito de las compañías, que en el fondo es la brújula, lo que inspira lo que hace nuestra gente cuando va a trabajar, el por qué viene a currar a las compañías, que inspire nuestro entendimiento, que inspire nuestros informativos. Eso, en mi opinión, y que te hace decidir por qué emites una cosa y por qué no emites otra, por qué eliges un colaborador o no otro colaborador, por qué pones al frente de un programa o al frente de otro programa otra persona, por qué eliges una productora o otra productora. Eso yo creo que es lo que, en términos muy tangibles, intentamos hacer en A3 Media todos los días. Es una labor muy importante, Javier, ¿no? Marcar, desde luego, como decías, límites, potenciar la diversidad. Bueno, nosotros también, nuestras comunicaciones tienen que estar basadas en la ciencia, ¿no? En hacer entender, desde luego, cuáles, ¿no? Las conversaciones que hay que tener, ¿no? No sé si quieres añadir algún elemento más. Estamos ya vamos a hacer la segunda. No, yo ronda. creo que nosotros tenemos que incrementar la calidad de las conversaciones. Tampoco vamos a salvar el país. Lo que digo es que en nuestro entendimiento tenemos que inventar la calidad y tirar de arriba y no hacia abajo de los espectadores o de los oyentes. Muy bien. Pues Alejandro, vamos en esta segunda, desde luego, al terreno práctico para España, ¿no? Oportunidades que tenemos, por qué tenemos que estar allí, cuál es el mensaje que quieres dejar aquí, desde luego, que quede claro. O sea, es verdad que el mundo, y aquí Javier, tú puedes, el mundo en el que vivimos y el momento, no sé si es complicado, volátil, hay muchos adjetivos, ¿no? Alta inflación, poco crecimiento, polarización geopolítica, altos precios de energía, pero creo que también hay muchas oportunidades y genuinamente pienso además que como país tenemos una oportunidad que igual en otros momentos no la hemos tenido. Y tratando de cuantificar, bueno, nos gustan hacer estas cosas, a veces empezar a cuantificar las cosas, de decir, oye, la transición energética, ¿qué puede suponer de crecimiento y de riqueza para un país que estamos en la situación que estamos y que lógicamente pues es muy necesario? Y hay datos que te dicen que puedes incrementar el 20% del valor añadido bruto en términos de PIB de este país. Podemos crear más de 1 millón de empleos cualificados,
que además es lo que queremos, generar empleo y empleo cualificados. Podemos doblar el volumen de inversiones que este país recibe en más de 100.000 millones al año. Podemos incrementar el 50% del valor de las compañías españolas. Y digo estos números no por abrumar, sino por la magnitud de lo que estamos hablando. Y además, como mensajes, y voy rápido, yo creo que esta transición energética, a veces nos centramos mucho en el tema energético. Yo creo que este tema energético no puede ir desligado del tema de reindustrialización. Y creo que nuestra capacidad y nuestro posicionamiento competitivo, que además podemos producir estas energías verdes de manera más competitiva que otros países de nuestro entorno, pues nos pueden ayudar a que esta industria se desarrolle. Y en concreto yo creo que hay, lógicamente, nuevas industrias que va a haber, que las oímos en los informativos y en los medios, tema de baterías, temas de coche eléctrico, electrificación, hay muchas industrias, pero al mismo tiempo hay muchas industrias pesadas que en esta transición energética van a requerir de estos energías más limpias, donde España y además pues tiene cierto posicionamiento en el mundo, como la automoción, como otras industrias del acero. Entonces yo creo que si somos capaces, lo complicado aquí es que somos capaces de capturar esta oportunidad, que dicen los ingleses once in a lifetime, o sea, yo creo que esto no ha pasado muchas veces, pues yo creo que puede traer mucho bienestar, mucha riqueza, tú has dicho antes que a nosotros nos gusta mucho, crecimiento sostenible e inclusivo. Yo creo que al final, como país, tenemos que crecer, tenemos que ser más ricos, tenemos que hacerlo de una manera sostenible para dejar a las siguientes generaciones y luego tendremos que redistribuir esa riqueza para que este inequality o desigualdad no exista, ¿no? Entonces, el potencial es enorme, hay que moverse, está ligado el tema energético al tema industrial y el último tema hay que moverse rápido, porque todos estamos viendo, y Europa y España dentro de ellos ha ido liderando este tema, pero todos estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en nuestras geografías, la cantidad de volumen de capital que está entrando ahí, entonces sería una pena que desaprovecháramos esta oportunidad. Una gran oportunidad, primero con Giuseppe, también para el sector farma. Hablamos de grandes números, pero quizá también la audiencia quiere oír casos concretos, ¿no? Porque la visión estratégica es muy relevante, pero luego tangibilizarlo en acciones muy concretas. ¿Qué elementos, Giuseppe, consideras que aquí sí de forma diferencial que está, ¿no? ¿Qué proyectos del ámbito social y ambiental destacarías? Sí, por supuesto. Luego aterrizarlo en un plan es súper importante. Nosotros como Chiesi es muy importante también el empuje desde arriba. Nosotros empezamos este camino, ¿no? También impulsado por María Paula Chiesi, parte de la familia, que siempre pues, en cada reunión su lema es Sustainability is the business. Entonces hemos pasado a considerar tema de sostenibilidad o responsabilidad social corporativa como algo al lado del negocio, pues integrado como parte vital, ¿no? Y con el concepto de valor compartido en cada acción, en cada plan, en cada estrategia de empresa, pues buscamos el bien de nuestra empresa, el bien de la sociedad a la vez. Esa es un poco ha sido la clave, ¿no? De cambio y la aceleración que hemos dado en este campo. Esto nos ha llevado a ser B Corp, Benefit Corporation, como la primera grande farma internacional, y muy felices que también en España hay una ley aprobada para reconocerlo legalmente. Esperamos que haya ahora todos los decretos de actuación, como hay ya en países como Francia, Italia, Estados Unidos. Entonces, nosotros publicamos también, la transparencia es muy importante. Nuestros planes y nuestros alcances están publicados en actionoverworld.org. Entonces, todo el mundo puede ir y ver nuestros objetivos y cómo lo estamos alcanzando. Pues las dos grandes patas son sociales y medioambientales, ¿no? En temas sociales, pues primero la inversión en I+D, ¿no? Antes comentabas lo importante no ir solo repitiendo, sino la parte I+D, la parte creativa, es la parte de buscar soluciones nuevas, siempre en áreas de investigación para añadir algo más, ¿no? En ese caso al standard of care. Entonces, investigar y desarrollar productos que puedan mejorar la calidad de vida del paciente. A veces son nuevas terapias, a veces son nuevas posología, por ejemplo, pasar de una suministración 4 veces al día, por terapias por niño, por ejemplo, que toda tu vida tienes que levantarte por la noche, tú, tu familia, pues pasaron 2 veces al día.
Tal vez no parece una gran innovación, pero para el paciente, para las personas es fundamental. Entonces, siempre invertimos más del 20%, puntualmente el año pasado un 21% en nuestra facturación global en I+D. Y luego proyectos concretos, ¿no?, para apoyar tanto directamente a los pacientes, pues de donaciones tanto de medicamentos, el año pasado más de 130.000 unidades, pues más o menos 5 millones de euros de valor, y también en donaciones de otra naturaleza, pues más de 25 millones el año pasado a nivel de grupo. Y luego proyectos concretos, destacaría algunos en España, por ejemplo, ahora estamos muy enmarcados sociedad, paciente, nuestro sector, sobre todo cuando hablamos de niños y niñas. Nosotros estamos en sectores como enfermedades raras y neonatología, donde desafortunadamente en muchos casos los pacientes son niños y niñas. Entonces hemos apoyado proyectos como la Casa de Sofía, con el Hospital Sant Joan de Déu, o otro proyecto de mejorar plantas, ¿no?, de niños ingresados por trasplante con el Hospital Valdebrón, y siempre, ¿no?, con el concepto de humanizar, ¿no? En muchos casos son instancias a largo plazo, entonces crear un entorno también donde puedan estar niños y familiares para sentirse algo más en casa y no en un hospital, ¿no? Estos han sido proyectos que nos han enorgullecido mucho. Y, por supuesto, el tema medioambiental, nuestro grande reto, digamos, el KPI número 1 es ser, que llamamos Net Zero, ser neutro en carbono en 2035 para emisiones directas e indirectas, y 2030 en emisiones directas de la empresa. Son objetivos muy ambiciosos, pero estamos monitorando. Por ejemplo, en el report nuevo del 2022 hemos disminuido de 400 toneladas los residuos, y de estos residuos se ha reducido un 76% están reciclados. También empezamos a medir toda la electricidad, el consumo de electricidad en nuestras sedes operativas en más de 30 países. Prácticamente son todas de fuentes renovables, 99%. Quería entender este 1% dónde queda, pero digamos que ya hemos dado el paso en este sentido. Y nada, y también, ¿no?, como comentaba al principio, pues esta transformación también en términos industriales de pasar a productos que no podemos quitarlos, ¿no?, del mercado, sino que tenemos que transicionarlos sobre producto más ecosostenible. Nuestro ejemplo son dispositivos inhaladores para patologías respiratorias como asma y EPOC, donde los pacientes los necesitan de forma crónica. Entonces ya hemos empezado un proyecto con una inversión grande de más de 350 millones de euros para llegar al mercado en 2026 con un producto muy parecido, donde el paciente no pueda percibir la diferencia, pero sí con un gas diferente, entonces una reducción de la huella de carbono de un 90%. Entonces, esto es una pincelada de lo que hacemos, pero es importante, son las acciones más que las palabras. Es un poco efectivamente, Giuseppe, ¿no?, ver los grandes planes, pero tangibilizado en cada producto o servicio, cada relación con un proveedor, cada relación también dentro de la organización, ¿no? Paula, porque nosotros vemos en el equipo de EDP, que enhorabuena por el fantástico equipo que tiene, está muy implicado, lo vemos en las actividades que hacemos de Forética, de economía circular, de clima, de impacto social, bueno, desde luego las diferentes áreas, y cómo desde luego es un trabajo coral en el que todo el mundo trabaja con ese objetivo, ¿no?, que marcabas de sostenibilidad, igual que intentamos desde luego aunar y compartir entre todos los socios de Forética. En vuestro caso también, ¿cómo bajáis esos grandes planes a, ¿no?, ese trabajo colectivo de acción concreta, ¿no? Hoy ya discutimos aquí varias cosas que son clave para las compañías. Yo lo que retenive, quería presentar una otra, que hoy hablamos aquí quizá de 2 Cs y de 2 Ps. Hablamos de compromiso, que esto no se hace si las compañías no tienen esos compromisos muy establecidos. Eso es fundamental, que tiene que vir del tope también para que toda la compañía lo reconozca. Hablamos también de consecuencia, porque esto no puede ser algo que es una meta o un conjunto de metas que estamos monitorando. Tiene que ser algo que se incorpora en la forma de trabajo de la compañía, no solo de los equipos de sostenibilidad, pero en todas las personas que trabajan en la compañía. Si no hay esa consecuencia, eso no ocurre. Pero también es importante, hablamos aquí de un P, que es de toda la parte de personas, que si no recualificamos, no hacemos evoluir, no estaremos preparados para enfrentar este reto. Pero hay también un P muy importante, que es previsibilidad, porque hablamos de la dimensión de las inversiones que tenemos que hacer, es tremendo,
Es fundamental cuando miramos a otras geografías, como por ejemplo Estados Unidos, con todos los paquetes de IRA y todo eso, que garantizamos que tenemos marcos regulatorios estables, legislativos previsibles, simples y no complexos, también a un nivel europeo, para garantizar que vamos a canalizar estas inversiones para nuestro país aquí en España. Eso será fundamental, porque si no tenemos ese tipo de competitividad para compañías que operan a un nivel global, vamos a estar canalizando fondos para los países donde esta previsibilidad, esta estabilidad sea mayor. Esta es una preocupación que lo veo en todos los países. Como mencionaste en EDP, también un agradecimiento a todo el equipo que está aquí. Eso ocurre porque tenemos una equipo muy focada, no solo en la equipa de sustentabilidad, pero en toda la compañía, en todo esto. Yo diría que si hablamos de cambios climáticos, si hablamos de economía circular, si hablamos de biodiversidad, yo lo diría que tenemos trabajos en varios de estos puntos. En la parte toda de los cambios climáticos, yo lo diría que esta emergencia climática está traducida en nuestra apuesta tecnológica, que ha sido una apuesta. Mira, cuando estamos diciendo cerramos todo el carbón en el mundo hasta 2025, es rentable, pero es un compromiso nuestro de compañía, porque lo creemos que el camino son las energías renovables. Muchas veces hay muchos que dicen no es posible. En nuestra visión, en nuestros escenarios, en nuestras previsiones, sí es posible hacerlo con energías renovables, con redes eléctricas estables, con autoconsumo solar, con hidrógeno. Todo eso es posible. En hidrógeno, por ejemplo, para dar un caso, España, a nivel global, representa en este momento un 20% de lo que está hablando en hidrógeno global. Es una oportunidad que tiene que ser capturada. Nosotros estamos comprometidos en ecosistema, trabajando con la industria, todo eso, para garantizar que conseguimos capturar esa oportunidad. En toda la parte de economía circular, daría un ejemplo, que es una herramienta que es Circumetric, que lanzamos a partir de España para todo el grupo EDP, que está ahora en rollout, donde en todo lo que hacemos en todos los negocios estamos monitorando la actividad en circularidad, en lo impacto en las ODS de todos nuestros proyectos y actividades. Ha sido una cosa que había sido creada aquí en España y de aquí se está siendo desarrollada globalmente. Y después también toda la parte de biodiversidad, que cuando estamos hablando de parques eólicos, cuando estamos hablando de nuestros emplazamientos hídricos, varios ejemplos. Trabajamos mucho con las comunidades en toda la parte de biodiversidad, la construcción de los proyectos tenga eso en consideración. No olvidar, claro, todo el trabajo con la parte de las comunidades, que es fundamental. Tenemos programas como Entama, tenemos programas de empleo joven, de recualificación, para garantizar que llevamos todos con nosotros en este cambio y en esta transición. Pues muchas gracias. Llegamos al final. No sé qué te ha parecido, Alberto. La verdad, he aprendido un montón. Porque además, la verdad es que esto es muy importante, ¿no? Es muy importante que estéis aquí presentes, que se vea el liderazgo desde arriba, que lancéis este mensaje, ¿no? Este año sois vosotros, esperamos que vayan siendo cada vez más, pero desde luego que vea la sociedad, que vean todas las empresas, que la oportunidad, ¿no? Como decía Alejandro, del crecimiento sostenible, inclusivo, los ejemplos prácticos que habéis trasladado cada uno y el convencimiento están ahí. No sé, Alberto, ¿quieres agradecer o...? No, simplemente agradecerte el trabajo, Germán, agradecer también a las compañías que han estado en esta mesa redonda, pero también las que forman parte del Consejo. O sea, no, me quedo con algunos de los comentarios que ha hecho Alejandro del optimismo en la oportunidad que tenemos como país. Es decir, y me quedo con un dato que decías al principio sobre la ESE, es decir, tenemos una oportunidad gigantesca de generación de empleo de calidad. Y yo creo que hay, tanto en tecnología como en energía sostenible, como en todo lo que tiene que ver en general con ese giro, hay una oportunidad gigantesca de liderar en Europa. Yo creo que somos una referencia también en muchas áreas, ¿no? Como energía sostenible, como tecnología, como innovación también. O sea, el espíritu de innovación que tenemos es gigantesco. Es decir, que un mensaje de optimismo, Germán. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, porque ahora nos vamos a remangar y vamos a empezar a trabajar a partir de aquí, ya con los equipos, en las siguientes sesiones que vamos a tener y, por supuesto, el trabajo de todo el año, porque esto solo es un momento, ¿no? para compartir, pero todo el año lo que no se ve, desde luego, las diferentes interacciones que tenemos para seguir avanzando y lo generosos que sois también compartiendo. Muchas gracias. Por vuestra presencia.
de haberte conocido. Ya nos veremos algún día con más.